Recortes al Poder Judicial de la Federación, la extinción de los fideicomisos. Hay varios puntos ahí encontrados. Hay gente que defiende el Poder Judicial. Dice el presidente que eso sería una especie de pecado social, lo señalaba el día de ayer. Hay gente que, por el contrario, critica duramente los excesos que tiene el Poder Judicial de la Federación. Así que, bueno, pues la idea de hoy es poder intercambiar puntos de vista, es poder escuchar a ambas partes y pues que nos formemos la mejor opinión. Usted, como siempre, tiene la mejor opinión. Escríbanos, por favor, a nuestro WhatsApp, ya se lo sabe, 5571-131337. Hoy está con nosotros la senadora Kenia López Rabadán. Kenia, un honor tenerte siempre y un gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa y, por supuesto, agradecida por este espacio para poderle platicar a las y los mexicanos qué está pasando y, desde mi perspectiva, cómo el presidente de la República quiere vengarse del Poder Judicial y lastimar, por cierto, a los trabajadores. Y también está con nosotros Hamlet García. ¿Cómo estás, Hamlet? Bienvenido. Buenos días, Luis. Buenos días a la audiencia, a la senadora Kenia López Rabadán. Pues decirte que en la Cámara de Diputados luchamos contra los privilegios, lujos y excesos, y por eso avalamos la extinción de estos fideicomisos. Y con todo gusto lo compartimos con la audiencia. Por supuesto que no hay ninguna regla aquí, las reglas aquí las hacemos para romperse, entonces si quieren interrumpirse a la mitad de alguna intervención, adelante, se vale absolutamente todo, porque se trata de poder escuchar ambos puntos de vista, porque es una venganza, Kenia. Mira, es claro que al presidente de la República no le gustan los contrapesos, no le gustan los organismos constitucionalmente autónomos, no le gusta el INE, no le gusta el INAI, no le gusta la transparencia y tampoco le gusta que la Suprema Corte de Justicia y en estricto sentido el Poder Judicial le haya dicho en varias ocasiones: te estás pasando de listo, te estás pasando de la raya, estás violando derechos humanos, estás violando la Constitución. Y como el presidente de la República, pues claramente supone que tiene el poder para lastimar a otro poder, cosa que esa suposición le vamos a demostrar que es errónea, porque no es así. Los poderes son para, tener contrapesos, no para que sea hoy un único ser humano el que pueda definir sobre todo México. A mí me parece preocupantísimo que el presidente de la República quiera lastimar al Poder Judicial, porque en realidad a quien va a terminar lastimando, Luis, es a los justiciables. Me refiero es a la gente que acude a un tribunal, a la gente que está hoy, litigando un tema penal, civil, administrativo, mercantil, porque en estricto sentido lo que deberíamos de hacer es fortalecer al Poder Judicial, darle más recursos para que cuando alguien del auditorio esté en un problema, pues acuda a buscar justicia y se le dé justicia pronta y expedita. Es terrible que el presidente López Obrador quiera destruir estos 13 fideicomisos solamente por venganza. ¿Qué dices, Hamlet? Pues los contrapesos son de ida y vuelta, Luis. Incluso en un marco teórico, pues la propia Constitución establece facultades que son exclusivas para alguno de los poderes. Eso también forma parte de los contrapesos. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene facultades de revisión de decisiones, pero el Poder Legislativo, en especial la Cámara de Diputados, tiene facultad exclusiva para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, que es algo que no hemos votado, eso va a pasar hasta el 15 de noviembre. El Poder Ejecutivo también tiene facultades exclusivas. Por ejemplo, todavía le quedan para hacer nombramientos de secretarios. Algunos sí tienen que pasar por validación del Senado, pero él puede tomar decisiones también directas, digamos, unilaterales. En esos contrapesos, pues nosotros también podemos legislar. Y lo que votamos por anular en esta lista de fideicomisos es lo siguiente. Fideicomiso 8692, pensiones complementarias para jueces y magistrados. Tenía un saldo a junio del 2023, porque es un reporte trimestral, de 4,722,319,850 pesos. Fideicomiso 8693, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, 76,572,294. Pues preguntarle a la audiencia si ellos tienen acceso a este tipo de prestaciones para que les mantengan sus casas habitación. Decirles también, pero eso fideicomiso, es para cuando los cambian de un lugar a otro, de una entidad a otra, para que lleguen y tengan casas seguras. Falso, eso está en el presupuesto de egresos de la Federación. Pero, Hamlet, el fideicomiso es para proteger. Lo de los traslados está en el presupuesto de egresos de la Federación, y la partida para arrendamiento es cosa diferente. Arrendamiento de casas y departamentos para magistrados que han sido rotados,
está en el PEF y es una partida de 53 millones de pesos. Por eso abrí mi intervención distinguiendo entre el presupuesto de la Federación y los fideicomisos. Porque se ha armado ese debate de que si este es el mantenimiento para la casa del ministro o del magistrado. Ya fueron a explicarlo los jueces y magistrados, no es. Casa habitación. Conforme al Código Civil, la casa de habitación es donde reside una persona. O sea, no es una casa del Poder Judicial. Lo que dicen los magistrados es que es cuando pasan a alguien, no sé, a Tamaulipas, que lo cambian de su casa, y lo llevan a otro lado porque ahí tiene que ser la chamba, que esa es la casa en donde se queda, pero que no es la casa propia. Es la casa habitación, así se llama el fideicomiso, es el nombre. Fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores. Le preguntaba antier a la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura qué significaba mandos superiores, cuántos eran, quiénes eran. Porque hay diferentes cifras de integrantes del Poder Judicial. Las redes sociales oficiales de la Suprema Corte dicen que son 50,000. Documentos presentados por organizaciones dicen que son 49,171 en activo. La oposición dice que son 55,800, pero podemos cerrarlo en 50,000. Y me respondió que son 1,767 mandos superiores. Esto es el 3%. 777. 1,767. Sí. De 50,000 trabajadores. Es el 3% quienes integran esta cúpula dorada del Poder Judicial Federal. Ahí están concentrados los lujos, privilegios y excesos. Ahí están concentrados los fideicomisos. Correcto. Pues, a ver, yo digo con todo respeto, la verdad es que me parece una vergüenza que estén centaveando el tema de la justicia cuando en una refinería que le dijeron a los mexicanos que iba a costar 8,000 millones, ahora cuesta 17,000 millones. Es una, de dólares, es una brutalidad el precio. ¿Por qué quieren estar, digamos, preocupados por los pequeños centavos que, digamos, viendo un presupuesto de 6 billones, o sea, 6 millones de pesos, pues este presupuesto que quieren quitarle, quieren destruir, digamos, estos fideicomisos, quitándole el dinero a los trabajadores del Poder Judicial, terminan siendo verdaderamente microscópicos a la luz de todo el presupuesto. ¿Pero por qué lo hacen? No lo hacen por dinero, esa es la verdad. Lo hacen porque quieren demostrarle al Poder Judicial que quien se meta con el presidente va a sufrir. Eso es lo que quieren. Quieren demostrarle a todos los trabajadores, no solamente del Poder Judicial, sino de todo el país, que quien ose ir en contra de las arbitrariedades, de los berrinches y de las necedades de López Obrador va a ser lastimado. Y eso es terrible en un Estado de Derecho. Bueno, me gustaría comentarle a la audiencia para qué sirven estos centavos, como le llama la senadora. ¿En medio de 6 billones de pesos? Para empezar, no son 6 billones, son 9 billones para el presupuesto del 2024 y este año fueron 7.3, no son 6. Te quedaste desactualizada. Pero comentando sobre para qué alcanzan estos 15,000 millones de pesos de los fideicomisos que se extinguen. Equivalen a 413,000 pensiones para adultos mayores. Casi 500,000 es que eso es de nuestros abuelitos. Alcanza... es una mentira. No, haz la cuenta. ¿Dónde está la mentira? Haz la cuenta. La verdad es que si tú dices que destruir 13 fideicomisos del Poder Judicial es por un tema de dinero, pues entonces, ¿dónde está en la cárcel el responsable del fraude de Segalmex? Que es la misma cantidad de dinero, por cierto, es la mismita. ¿En dónde está en la cárcel la gente que dijo que iba a tener vuelos el aeropuerto de la IFA, que no tiene y que lo sigue costando? No, sí tiene vuelos. ¿En dónde está? Pues sí, nada más que tiene está el 1%. Dentro de los... No. Está dentro de los 7 aeropuertos con más vuelos en el país. Claro que sí. Claro que sí. Y además, acaban de decir aprovecho que para decirle no a la audiencia, hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad de que pueda, digamos, contrarrestar lo que se está viviendo, los pasajeros que se están teniendo en el aeropuerto de la Ciudad de México. En el aeropuerto de la Ciudad de México se tienen aproximadamente, ¿qué te gusta? 1,000 salidas al día. O sea, digamos, 1,000 entre salidas. Son 30 millones de pasajeros al año. Pero mira, es natural. ¿Allá cuántos son, Javier? Es natural. O sea, 1,000 de la Ciudad de México contra cuántos de la IFA. Mira, es un debate interesante el del aeropuerto. Di la verdad. Regresando un poco al más tema del casi 2 millones de pasajeros. Sí, 1,800,000. No es cierto. A ver, Luis, nada más, es natural que por el ejercicio de las funciones la senadora no tenga conocimiento de la materia presupuestal, porque eso, repito, es facultad de la Cámara de Diputados. Entonces no la culpo por no atinar en el tamaño del presupuesto. Algo que le tengo que comentar es que para el 2024
vienen proyectados 1,800 millones de pesos para conectar la estación Buenavista, cerca del centro de la Ciudad de México, con el AIFA. Y eso va a llevar... No sirve. Eso va a llevar. ¿Cómo no se van a servir? Regresemos nada más al tema del Poder Judicial. Sí, a ver, sí. Centrémonos en este asunto de los fideicomisos. Son 15,000 millones de pesos. Alcanzan para 413,000 pensiones. Para 413,000 pensiones. Alcanzan, por ejemplo, para 5 hospitales regionales. Ajá. Alcanzan para la construcción de 3 presas, como la presa El Zapotillo que se está construyendo en Jalisco, que le va a dotar de agua a 5.3 millones de habitantes de Guadalajara. ¿Por qué son importantes estos fideicomisos, Kenia? ¿Por qué no deberían de eliminarse estos fideicomisos? Más en un país en donde pues la mayor parte de personas está en situaciones complicadas, en un país en donde el promedio de ingreso pues, son 7,000 pesos, 8,000 pesos al mes. De repente llega un discurso así de te gastas 4,000 millones en pensiones y pues por supuesto que la gente dice, oye, pues están gastando mucho, yo no tengo ni siquiera para comer. Mira, a ver, primero decirle al diputado que no es un asunto, digamos, no es un asunto ni de verdades a medias, sino ahí están los datos reales. El AIFA es un verdadero fracaso, como lo es la refinería. Es un verdadero fracaso. Luis nos está invitando a hablar del Poder Judicial y otra vez te sale, senadora. Déjame concluir. Como lo es el Tren Maya. Son las 3 grandes mentiras de López Obrador. Y en estricto sentido, el problema es que un justiciable, me refiero a un ciudadano, hoy, una persona que ni lo debe ni la teme, que está ahorita subiéndose al metro, por cierto, ese metro que probablemente se pueda caer gracias a la corrupción de Sheinbaum en la Ciudad de México, pero que se está subiendo al metro y que a lo mejor regresa y tiene un problema civil, penal, administrativo, laboral, que sea, necesita llegar al Poder Judicial y encontrar justicia. López Obrador no quiere justicia. López Obrador lo que quiere es que la gente esté lastimada. López Obrador lo que quiere es que la gente esté empobrecida. Y ya lo dijo, pues lo que le gustan los pobres, le gusta la pobreza porque según él son los que lo acompañan en su movimiento y qué tristeza. Mira, dicen los compañeros de Morena que es un tema de privilegios. No es cierto. Acabas de dar la nota hace unos minutos de cómo una trabajadora de base del sindicato del Poder Judicial fue al Senado de la República y decía, esto no son privilegios. Yo no vengo a hablar ni por los magistrados ni por los ministros, vengo a hablar por mí como trabajadora de base y nos está yendo terrible con con esta venganza de López Obrador. ¿Por qué, Luis? Por algo muy elemental. Ellos en su cheque tienen 3 tipos, digamos, de figuras en su cheque. Una es lo que ganan, otra, los impuestos que le quitan y otra, el dinero que les quitan para estos fideicomisos. Lo decían ayer los trabajadores de base, Hamlet. El problema es que López Obrador vive en un palacio, pues, o sea, el señor vive en otra realidad, no se da cuenta de las necesidades de la gente de a pie, de la gente que tiene que trabajar todos los días y irse a rifar. ¿Sabes qué decía ayer uno de los trabajadores que a mí me impresionó? Dijo, nosotros podemos llegar en la mañana, trabajar en la tarde e irnos en la madrugada, porque la cantidad de expedientes que tenemos son altísimos. Y por eso, Luis, lo que nos quiere hacer el gobierno, que es quitarnos los fideicomisos. Por eso lo decían los trabajadores. Mira, se les acaba de turnar la minuta. Apenas ayer discutieron ustedes qué comisiones son las que van a analizarla. Pero el fondo que se queda dentro del Poder Judicial es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, de donde podrían salir todos estos beneficios para los trabajadores si les importaran los trabajadores a la cúpula del Poder Judicial. Tiene 6,103,992,000 pesos. ¿A qué equivale? Al 100% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, dinero tiene el Poder Judicial Federal para cubrir todas estas necesidades. Y además en cada partida presupuestal se pueden asignar estos recursos para garantizar esos derechos. No es necesario que salgan de los fideicomisos. La Auditoría Superior de la Federación determinó, por ejemplo, en 2018, que el dinero que está en estos fideicomisos es suficiente para cubrir 100 años de pensiones de mandos superiores, 72 años de pensiones de magistrados y jueces. Ningún país del mundo, ni las potencias, tienen en sus arcas 100 años para pensiones de sus ciudadanos. Es increíble que acumulen tantos recursos para lujos y privilegios. Yo te quiero hacer una pregunta, Hamlet, Sí. te quiero hacer una pregunta, Kenia. Sí. Para los justiciables, para la gente de a pie, para los que por alguna u otra razón, por desgracia, tenemos que entrar a algún tipo de juicio. Sí.
es un infierno, es un laberinto, es un desastre, ¿no? Sé que es muy distinto el poder estatal que el poder federal y vamos, es muy complicado, son procesos bien duros. Quienes saben de derecho, pues a lo mejor obviamente sé que conocerán por ahí algunos recovecos, pero ¿por qué no, en vez de quitar recursos, que es un gran debate hoy día, o más allá de quitar o no recursos, se hace algo para que esto sea más sencillo, para que haya menos impunidad, para que tengas un poder judicial que funcione, para que realmente pueda haber justicia? Sí, vamos a la reforma al Poder Judicial en 2024. Y yo te diría, no solamente la impartición de justicia, porque hay dos brazos aquí. La otra parte es la procuración de justicia. No funciona una sin la otra. Requerimos una mayoría calificada, y no estoy hablando solamente de la elección directa de jueces, de magistrados o de ministros de la Corte, no. Te pongo un ejemplo. La justicia federal es lejana a la ciudadanía, es lejana al pueblo de México. En mi estado, en Jalisco, por ejemplo, solamente hay justicia federal en la zona metropolitana de Guadalajara. No hay jueces federales ni siquiera en Puerto Vallarta, que es la segunda ciudad del estado y uno de los destinos turísticos más importantes del país. No hay justicia federal en Ocotlán, en Ciudad Guzmán, en Tepatitlán, ciudades que tienen más de 100,000 habitantes. En Oaxaca, que tiene 570 municipios, solamente hay justicia federal en 3. Y en la mayoría de las entidades de la República ocurre que la justicia federal está en las capitales, pero no llega a todos los rincones de los estados. Hay que acercar la justicia federal. No hay paridad en el Poder Judicial. Cerca del 25% de las personas juzgadoras son mujeres. Es un poder además controlado mayoritariamente por hombres. No hay acciones afirmativas en el Poder Judicial. ¿Cuántos jueces indígenas? ¿Cuántos jueces con discapacidad? ¿Cuántos jueces de la diversidad sexual? No hay justicia para todos en este país. Kenia? Es que yo de verdad creo que el compañero diputado vive pues en un doble discurso, porque si reconoce que no hay justicia, entonces ¿por qué los quieren destrozar? ¿Por qué los quieren lastimar? No, se trata de eliminar los lujos, no de destrozar la justicia. Déjame decirte una cosa, Hamlet. Luis, en Europa, la media, digamos, de los países en Europa, por cada 100,000 habitantes, tiene 65 jueces. ¿Sabes cuántos tenemos aquí? Aquí en el país, en este mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en Europa cada juez tiene 2 o 3 secretarios y aquí tienen 15. Di que no sabes. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Allá son 65 por cada 100,000 habitantes, aquí solo 5. Pues por supuesto que no hay cómo obtener justicia si solo tienes 5 jueces, mientras en Europa tienen 65. Déjame nada terminar. ¿Sabes que los primeros amparos en nuestro... ¿Sabes que déjame decirte una cosa. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Que dijeron, vamos a quitar los fideicomisos hace un par de años, ¿no? ¿Recordarán? Sí. Destrozaron el campo, Hamlet. Y hoy, ¿dónde está ese dinero? Nunca informaron sobre ese dinero, nunca transparentaron qué hicieron con el dinero de aquellos fideicomisos que destrozaron. Lo que están haciendo es un cochinito para Sheinbaum, están haciéndole el fideicomiso a Sheinbaum para su campaña. O sea, están queriendo lastimar al Poder Judicial, como lastimaron al campo, como lastimaron al turismo, como han lastimado a muchísima gente, a millones de mexicanos, y hoy están queriéndole robar el dinero al Poder Judicial para hacer un cochinito para Sheinbaum, el fideicomiso de Sheinbaum, y eso es una vergüenza histórica. Mira, hace algunos días el presidente de la República en su conferencia matutina dio a conocer cuántos trabajadores tenían las Cortes Supremas de países en Latinoamérica y en otras regiones. Y lo que encontró y compartió con la ciudadanía es que aquí hay una burocracia dorada enorme. No solamente de auxiliares o de asesores de los jueces y de los magistrados, personal de servicio incluso, porque eso se ha identificado, y un gravísimo problema de nepotismo, sino que además... ¿Nepotismo? Sí, nepotismo, es un poder nepotista. A ver, senadora, hay un estudio publicado por el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte del 2019, que te voy a compartir, Luis, y también a la senadora, donde ellos mismos reconocen que hay un problema grave de nepotismo, donde han sido identificados cerca de 1,000 familiares de jueces y magistrados trabajando dentro del Poder Judicial. Incluso en un solo circuito, que equivale a un estado, identificaron que un magistrado tenía 17 familiares en todos los tribunales y juzgados. Pero más allá de eso, el problema es que no hay una justicia cercana. La senadora critica el número de jueces. Podríamos tener el doble de jueces
si no tuviéramos tanta burocracia dorada en el Poder Judicial federal. Claro que sí, claro que sí. A ver, creo que Kenia tenía aquí un punto que yo quisiera también compartir y preguntarte, Hamlet, ¿qué van a hacer con la lana? Sí. Bueno, se la van a volar como lo cuando estábamos en la discusión, se presentó una reserva que fue aprobada en el Pleno para que estos recursos se puedan destinar a los fines del Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento público, es un documento que es votado en el Congreso, es un documento que forma parte del plan de gobierno y entonces ya te da un parámetro en que se puede gastar. Morena tiene dos prioridades muy claras. Sí, claro. Tiene dos ejes fundamentales. Programas sociales que no le gustan a la senadora porque a la derecha no le importan los pobres. Siempre he votado a favor de los programas sociales. Siempre. Entonces, ¿por qué criticas las pensiones? México, voté a favor de los programas sociales. Como diputada federal voté a favor de los programas sociales. Como senadora también. Entonces, ¿por qué criticas? Sí, ahorita criticaste que prefiramos darle 413,000 pensiones a adultos mayores en lugar de darle pensiones doradas a jueces y magistrados. ¿De verdad vives en otra realidad? Yo nunca he criticado eso. De arranque. Nunca he criticado eso. Ahí está el video. Y empezaste a decir que a Morena le gustan los pobres y tal y tal. Eso no dice tu presidente. Los atendemos. El que ha dicho que le gusta. En este país son cifras de cifras de Coneval. Usar la pobreza. A ver, senadora. Cifras de Coneval y del INEGI y de otras dependencias, más de 5 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos años de este sexenio. Ese es un logro del presidente. Y has pasado de la clase media a la clase pobre, pero no vamos a discutirlo. Incluso legisladores. A ver, no, ni siquiera he terminado la idea. A ver, le estaba contestando, programas sociales. Ahí están las de López Obrador y las de Banco. Claro, es el Plan Nacional de Desarrollo. Se pueden ir a pensiones de adultos mayores, sembrando vidas, etcétera. Apoyos para jóvenes, claro que sí. O sea, repartirlo. Y también se pueden destinar a proyectos clave de infraestructura. También se pueden Dos Bocas, lo que se requiere. Pero no solo eso, te ponía el ejemplo de mi estado, de Jalisco. Presa El Zapotillo. 17,000 millones de dólares. La refinería. O sea, ¿por qué quieren lastimar a los jueces? ¿A ti te parecen? ¿Por qué quieren lastimar a los jueces? ¿Por qué quieren lastimar centavos, a los justiciables? ¿Por qué quieren lastimar te voy a hablar de la realidad. ¿Por qué quieren lastimar a la señora que está buscando senadora, no. Estamos hablando de los números. A ver, senadora. ¿A ti te parecen centavos? Pero fuera de la Ciudad de México, algunos miles de millones de pesos resuelven problemas para millones de personas. 5,000 millones de pesos en Jalisco dotan de agua a 5.3 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. 10,000 millones de pesos en Sinaloa bastan para construir la presa Santa María, que dota de agua a todo el distrito de riego del granero del país. 3,000 millones de pesos en Guerrero alcanzan para construir un hospital regional en Acapulco que le va a dar servicio a una ciudad de 1 millón de habitantes. 2,000 millones de pesos en Ciudad Juárez alcanzan para construir un hospital de zona que le va a dar salud a 1 millón de habitantes de esa ciudad. ¿A ti te parece poco? Pero pues fuera de la Ciudad de México, estos miles de millones de dólares en una refinería. Está bien que tengas una visión centralista porque eres de aquí. Pero yo soy legislador de Jalisco. Ni de aquí de cielo, ustedes llevan gobernando 25 años y hoy no hay agua en Iztapalapa, hoy, ahorita, a esta hora no hay agua en Iztapalapa porque son verdaderamente corruptos. Te voy a explicar por qué esto es importante. Porque México es una federación. El presidente de la República incluso dijo, se podrían destinar 400 millones de pesos. ¿Sí? Y en México hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El tema ahora es que el ejecutivo es un gandalla que se quiere pasar de listo con el poder judicial y que quiere lastimar a los trabajadores. Hablando Esa es la verdad. A ver, mira, termino la idea. El presidente de la República dijo en su conferencia matutina de ayer que incluso podrían destinarse 400 millones a cada una de las entidades federativas. Otra vez hablando de Guerrero, ¿sabes cuánto pide la alcaldesa de Acapulco para poder limpiar el agua que va a la bahía de Santa Lucía? 500 millones de pesos. Y es un problema grave que deje de se estar puede en resolver. Contubernio con el crimen organizado y que se pongan a trabajar. Ella, por cierto, y la gobernadora. A ver, Kenia, te estoy hablando de los problemas regionales que se resuelven con estos recursos. Yo estoy hablando de la realidad de Guerrero, que hoy está ensangrentado gracias al contubernio que tienen todos los criminales. Puede ir a las entidades federativas, puede ir a los municipios, puede destinarse a educación, puede destinarse a pensiones, puede destinarse a infraestructura. En un país en donde los mexicanos mueren día con día, que el presidente de la República se quiera pasar de listo y lastimar al Poder Judicial, es simple y sencillamente apostarle a la destrucción de una sociedad. Hamlet, si no hay justicia social, no hay paz. Y este país lo que necesita es
paz. Este ¿Sabes? país lo que necesita es que el presidente de la República deje de lastimar al Poder Judicial, deje de señalar a los ministros, a los magistrados, a los jueces, a los trabajadores. Esto no es un asunto de dinero, esto es un asunto de venganza. Mira, a ver, López Obrador lo que quiere es vengarse del Poder Judicial porque está cansado ya de que el entraste Poder Judicial al tema de la sea seguridad. autónomo. Mira, ya entraste al problema de la seguridad. Vamos a hablar de las cifras. La posibilidad de defender a la Constitución. Nosotros, como minoría en el Senado de la República, hemos presentado una cantidad, yo diría, decenas de acciones de inconstitucionalidad, y la Corte en algunos momentos nos da la razón y en otras muchas no de ellas nos la por da. formalismos. Pero el presidente de la República lo que no le gusta es que le digan que se pasa de listo, ¿Sabes que viola la Constitución. ¿Sabes que esa es la se verdad. nos está acabando ahí el tiempo, entonces nos para Sí, cerrar nada más, argumento mira, de seguridad. el tema de seguridad. Y Kenia, son cifras oficiales. El 60%... El triple de asesinatos del gobierno Kenia, que ustedes criticaban. Kenia, Esas son las cifras. Kenia, el triple de asesinatos. Kenia, soy de Jalisco. ¿Crees que no conozco el problema de los desaparecidos? Ustedes el problema de la inseguridad. Peña Nieto y luego criticaron Déjame dar la conclusión sobre Calderón. seguridad, por favor. Por Dios. Es un tema de importante. asesinatos con su Senadora, gobierno. el 60% de las desapariciones en este país están focalizadas en 6 entidades de la República. Mi estado, lastimosamente, Jalisco es el primer lugar. Guanajuato. Y no estoy hablando de colores, ¿eh? No. Una de las Chihuahua. entidades federativas donde más desaparecen mujeres. ¿Y qué han hecho aquí? Aquí, en la lista que te voy a dar, hay 2 estados gobernados por Morena para que no empieces con colores, pero también te voy a decir quién gobierna cada estado. Jalisco, Movimiento Ciudadano. Guanajuato, PAN. Chihuahua, PAN. Michoacán, Morena. Estado de México acaba de cambiar de manos hace un mes para Morena. Pero estaba en manos del PRI. Y Baja California en manos de Morena. Esas 6 entidades concentran casi el 60% de los desaparecidos y homicidios del país. Es un tema que se va a tener que atender. Podemos entrarle en algún momento si nos dan chance, pero yo quiero cerrar con algo. Ahorita les quiero compartir algunos de los mensajes que tenemos en WhatsApp. Se reventó el WhatsApp, no les estoy mintiendo. Bien, gracias. A ver, siguen llegando uno y otro. Todos estos son los que tenemos nada más en estos minutitos que hemos estado hablando. Estamos en vivo y ahorita platicamos de algunos rápidamente, pero yo soy un justiciable. La gente que nos está escuchando somos justiciables, somos personas de a pie. Y está muy bueno el debate, y que sí, que si no, el observador, y que no el observador. Y claramente estamos ultrapolarizados. Y se entiende, nadie se asusta de ello. Yo quiero preguntarles, ¿hay alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo para algo, para lo que sea, más allá de estos temas tú dices, Kenia, venganza, tú dices, es que estamos eliminando los excesos, Hamlet? ¿Hay algo en donde podamos llegar a algún acuerdo? ¿Hay algo en donde podamos ver a nuestra clase política trabajar y ayudarnos a que podamos tener justicia, que podamos tener un acceso al poder judicial correctamente? Bueno, a ver, primero que nada decirte, querido Luis, al auditorio, al propio diputado, evidentemente para eso son los parlamentos, para hablar, para dialogar, para construir a favor de los mexicanos. El problema hoy es que López Obrador tiene la cantidad de votos suficientes para destruir cualquier ley y que sus legisladores no hagan nada sino levantar la mano y obedecer. Ya escuchamos de voz del propio secretario de Gobernación que la transparencia no le gusta. En el mundo ideal de López Obrador no debería existir la transparencia porque, claro, todo les gusta abajo de la mesa, en lo oscurito, en lo corrupto. Por supuesto que nosotros en el PAN hemos dicho, vamos a construir a favor de este país que tanto lo necesita, pero no se puede construir cuando el gobierno, desde Palacio Nacional, desde las mañaneras, ataca, lastima, no solamente a la oposición, bueno, pues parece que para eso nos alquilamos, pero también ataca a los ministros, también ataca a los jueces, también ataca a los periodistas, también ataca a los medios de comunicación, ataca a quien no le gusta. Por eso es que hoy el país está tan polarizado, porque no lo polarizamos nosotros no elegimos estar del lado de los adversarios. Fue el presidente el que lamentablemente nos puso desde el día 1 de sus mañaneras. Más o menos dice 100 mentiras por día o afirmaciones no comprobables el señor López Obrador. ¿Y qué hacen los legisladores de Morena hoy? Lo único que hacen es decirle sí, señor, para buscar ser la corcholata favorita en las siguientes elecciones. Nosotros en el PAN hemos dicho, ¿qué queremos en México? Queremos seguridad, queremos que haya paz, que haya justicia, que haya prosperidad. Eso lo requieren todos más allá de los colores. Hamlet. Hay politización, no polarización, y hay 2 visiones de país muy claras. La visión de Morena, de la Cuarta Transformación, de la construcción del segundo piso, como lo ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, y que consiste en avanzar en la aplicación del principio de austeridad en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes, en todas las instituciones, niveles federal, estatal y municipal,
y en los 3 poderes de la Unión. ¿Qué dijeron el año pasado? Que si le recortábamos 5,000 millones de pesos al INE, iban a cerrar los módulos de credencialización, que iban a correr a los trabajadores, que no ibas a poder participar en las elecciones, que no iban a tener dinero para organizar los procesos del Estado de México y Coahuila. ¿Algo de eso pasó? Claro que no. Porque lo que recortamos es el copete, son los lujos, privilegios y excesos, y es en lo que nos vamos a enfocar. Vamos a ser responsables en el análisis del presupuesto de egresos de la Federación, que vamos a votar el 15 de noviembre, Luis. Se nos fue el tiempo. Kenia López Rabadán, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, a tu auditorio, y por supuesto, estoy segura que soy la voz de millones de mexicanos que quieren un mejor gobierno. Desde el Senado de la República, te agradezco el espacio. Al contrario, Hamlet, muchas gracias por Luis. estar con nosotros, Hamlet. Gracias, Luis. Buen día a la audiencia. Y me voy rapidísimo, si quieren escuchar por aquí algunos de los comentarios. Es que son muchísimos, pero bueno, a ver, rapidísimo. Ay, llegan y llegan y llegan. No puedes ni abrirlo. Sí, no sí, es que está le cañón, baja el... No fue justo, le dieron más micrófono a Hamlet, dicen aquí. Ah, Les juro, a ver, yo ni me metí, o sea, lo que quería era justamente escuchar ambos puntos, ¿no? Muy bien, Hamlet, es de nivel, dicen aquí, bien por Kenia López Rabadán. El diputado Hamlet está mal informado, dicen aquí. No, pues aquí están los documentos. Yo trabajo en el Poder Judicial en Jalisco y sí hay acciones afirmativas, hay concursos exclusivos para mujeres y en los cursos y concursos se toma en consideración las condiciones de la persona que aplica. Tú eres un chayotero que le diste cosas a Kenia López Rabadán, que yo estoy a favor tuyo. Bueno, total que estoy a favor de Hamlet, estoy a favor de Kenia, ya no me hallo. Muy bien por Hamlet, sorprende que es de Morena, dicen aquí en el WhatsApp. Yo creo que no hubo debate, al final ni siquiera se dejaban hablar. Creo que Kenia ganó este debate, dicen aquí en el WhatsApp. Kenia López Rabadán es del PAN y lo único que sabe en el PAN es robarse cosas. Mira, la verdad es que no puedo ni siquiera, están llegando uno y otro. Gracias a esta comunidad. 5571-131337. Ahorita comentamos algunos más. Vámonos a una pausa. Gracias, Kenia. Gracias, Hamlet. Gracias. Seguimos.